Jesús nos está invitando a que podamos escudriñar las Escrituras. Dice San Juan 5:39, yo quiero que usted lo busque en su Biblia. Dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. San Juan 5:39. Yo quiero que me levanten la mano a los que acudieron a los grupos de vida esta semana. Bien, la lección era la vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? Conocer a Jesús. Vamos a ver, San Juan 5:39. Vamos a ver, yo quiero que usted me ayude con este texto. Dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Punto y coma. Y dice: y ellas son las que dan testimonio de mí. Son palabras del Señor Jesucristo. Entonces, yo quiero, por un tiempo en mi vida cristiana, yo creí que la palabra de Dios solamente era como un manual para nuestra vida, cómo dirigirnos, qué decisiones tomar. Pero a raíz de este texto también la palabra nos enseña, y esto es muy lindo, porque nos enseña que las palabras, todas las Escrituras dan testimonio de Jesús. Y dice toda la Escritura, no dice solo el Nuevo Testamento. A veces, como sabemos que la aparición de Jesús, la encarnación de Jesús surgió desde el Nuevo Testamento, de los Evangelios, muchas veces creemos que Jesús solamente está en el Nuevo Testamento. Pero yo quiero que entendamos algo esta mañana. La Biblia es la palabra de Dios para nosotros. Y el estudio de la palabra de Dios a nosotros nos muestra quién es Dios y lo que Dios ha hecho. La Biblia también nos revela lo que es importante para Él, cómo debemos vivir, cuáles son nuestros propósitos, cuál es su plan de redención para nosotros. A Jesús se le llama el Verbo en Juan 1:1. También se le llama a Jesús la imagen del Dios viviente, en quien habita toda plenitud de Dios. Jesús es el tema de la Biblia, y eso yo quiero hablarle esta mañana. Jesús es el tema de la Biblia. Entonces vamos a ver si toda la Escritura dan testimonio de Jesús. Pastor, pero en Génesis no habla de Jesús, nunca menciona a Jesús. En Deuteronomio tampoco, en Salmo tampoco, en los profetas tampoco está Jesús. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Entonces Jesús está en cada libro de la Biblia, porque finalmente todo apunta a Jesús. Todo apunta a Jesús. Vamos a ver, Colosenses 1:16 dice que Él es la imagen del Dios viviente. Y yo no sé si usted todavía se acuerda que yo lo estuve martillando como por 2 meses con San Juan 8, donde Felipe le preguntaba al Señor, le dice: maestro, muéstranos al Padre. Y Felipe le decía, y el Señor le decía a Felipe: Felipe, ¿cómo me puedes decir muéstrame al Padre? Dice: si has estado conmigo todo este tiempo, si viste cómo multipliqué los panes, cómo de tu mano se multiplicaron los panes y los peces. Felipe, ¿cómo me dices muéstrame al Padre si viste cómo resucité al hijo de la viuda de Naín? Felipe, ¿cómo me dices muéstrame al Padre si viste cómo toqué al leproso y le sané? Felipe, ¿cómo me puedes decir muéstrame al Padre si viste cada señal que yo pude haber hecho? ¿Cómo me dices muéstrame al Padre si tú mismo viste a Lázaro salir de la tumba? ¿Sabe qué? Jesús revela el corazón de Dios hacia nosotros. Y entonces, desde las primeras páginas del Génesis hasta el Apocalipsis, Jesús está presente y está activo. Aunque el Hijo de Dios no se encarnó hasta en un punto específico de la historia, el Antiguo Testamento revela primeramente nuestra necesidad de un Salvador. El hombre no se podía salvar solo. El hombre se le encomendó la ley, pero ningún hombre pudo cumplir la ley por completo. Entonces el Antiguo Testamento revela la necesidad de un Salvador y predice la venida de Jesús. Los profetas preparaban el escenario para que el Hijo de Dios pudiera ser encarnado. El Nuevo Testamento describe su venida, su obra para traer salvación a nuestro mundo, y su obra continúa mientras esperamos el reino de Dios y la restauración de todas las cosas. Entonces podemos ver a Jesús en cada libro de la Biblia de las siguientes maneras. Son 66 libros, seguro no los puede anotar, pero yo quiero que preste atención. En Génesis, ¿cómo podemos ver a Jesús? Jesús es la palabra de Dios.
creador de los cielos y la tierra. Él es la simiente prometida de la mujer. En Éxodo, ¿dónde vemos a Jesús? Jesús es el Cordero de la Pascua. En Levíticos, Jesús es el sumo sacerdote y representante del tabernáculo. Él es el candelabro, Él es el pan de la preposición, Él es el sacrificio en el altar. En Números, Jesús es la columna de nube de día y la columna de fuego en la noche, la roca que golpeada da agua de vida. En Deuteronomio, Jesús es el profeta mayor que Moisés. En Josué, Jesús es el comandante del ejército del Señor, llevando a su pueblo a la tierra que le había prometido. En Jueces, Jesús es el verdadero y último juez. En Ruth, Jesús es el pariente redentor. En Primera y Segunda de Samuel, Jesús es el pastor ungido. Jesús es el pastor ungido rey que mata al gigante. En 1 y 2 de Reyes, Jesús es el justo Rey de reyes y Señor de señores. En 1 y 2 de Corintios, Jesús es el restaurador fiel de reinos. En Esdras, Jesús es el restaurador fiel del templo. En Nehemías, Jesús es el reconstructor redentor de los muros. En Esther, Jesús es el protector soberano de su pueblo. En Job, Jesús es el redentor vivo y nuestro verdadero consolador. En Salmos, Jesús es el buen pastor que escucha nuestro clamor. En Proverbios, Jesús es la sabiduría. En Eclesiastés, Jesús es el sentido de la vida. En Cantar de los Cantares, Jesús es el novio amoroso que viene por su novia. En Isaías, Jesús es el Mesías prometido, el maravilloso consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno, el príncipe de paz, el siervo sufriente, herido por nuestras rebeliones y morido por nuestras iniquidades. En Jeremías, Jesús es el alfarero y el renuevo justo. En Lamentaciones, Jesús es el profeta que llora. En Ezequiel, Jesús es el río de vida que trae sanidad a las naciones. En Daniel, Jesús es el cuarto hombre en el horno de fuego. En Oseas, Jesús es el esposo siempre fiel que persigue a su novia infiel. En Joel, Jesús es el restaurador de lo que las langostas se han comido y el que derrama su espíritu sobre su pueblo. En Amós, Jesús es el rey que lleva la carga y la verdadera restauración. En Abdías, Jesús es el juez de toda la tierra, el poderoso para salvar. En Jonás, Jesús es la salvación de toda la tierra y el profeta echado en la tormenta que pasó 3 días en las profundidades. En Miqueas, Jesús es el Mesías prometido que nació en Belén. En Nahum, Jesús es el vengador de los elegidos de Dios. En Habacuc, Jesús es la razón para regocijarse y nuestra fuerza, incluso cuando los campos están vacíos. En Sofonías, Jesús es el preservador y restaurador de su remanente y reino. En Ageo, Jesús es el deseo de todas las naciones. En Zacarías, Jesús es la fuente que limpia y el Hijo traspasado, a quien todo ojo en la tierra algún día contemplará. En Malaquías, Jesús es el sol de justicia que levanta con sanidad en sus alas. Él es el fuego del refinador. Yo quiero que usted le pueda dar un fuerte aplauso al Jesús, al Rey de Reyes, Señor de señores. Recuerde, Jesús es el principio y el fin. Él es el alfa y el omega. Él está presente en todo. Desde el principio Él está presente. Mire qué maravilloso poder entender que las Escrituras dan testimonio de Jesús de inicio a fin. En Mateo, sigo. En Mateo es rey de los judíos. En Marcos Él es el rey sirviente. En Lucas Él es el Hijo del hombre. En Juan Él es el Hijo de Dios, el verbo hecho carne que habitó entre nosotros y el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Hechos Él es el Señor resucitado que lleva la salvación a todas las naciones. En Romanos Él es nuestra justificación y la justicia de Dios. En 1 Corintios Jesús es la roca. En 2 Corintios Jesús es nuestro triunfo santificando a la iglesia. En Gálatas Jesús es la liberación que cumple la ley y nos libera. En Efesios Jesús es la cabeza de la iglesia que nos da la armadura de Dios. En Filipenses Jesús es nuestro gozo. En Colosenses Jesús es el primogénito de toda la creación y la cabeza de la iglesia. En Primera de Tesalonicenses Jesús volverá con una trompeta y un grito para encontrarse con los creyentes en las nubes. En Segunda de Tesalonicenses Jesús es la paciencia de los creyentes mientras esperan su regreso. En Primera de Timoteo Jesús es nuestro mediador entre Dios y los hombres. En Segunda de Timoteo Jesús es la simiente de David, resucitado entre los muertos y es nuestra salvación. En Tito Jesús es nuestra esperanza bendita y nuestro pastor fiel. En Filemón Jesús es nuestro redentor, restaurándonos al servicio efectivo. En Hebreos Jesús es nuestro sumo sacerdote y autor y consumador de nuestra fe. En Santiago Jesús es el que está obrando en nuestra fe en acción. En Primera de Pedro Él es la piedra viva, la piedra angular, la piedra y la piedra de tropiezo. En Segunda de Pedro Jesús es el Señor fiel y sufrido que no quiere que ninguno perezca sino ofrecerle salvación a todos.
En primera de Juan, Jesús es amor y el verdadero y eterno Dios. En segunda de Juan, Jesús es la verdad por la cual caminamos en amor. En tercera de Juan, Jesús es todo lo bueno y un anfitrión hospitalario. En Judas, Jesús es el que nos guarda de tropezar y nos presenta sin mancha con gran alegría. Y en Apocalipsis, Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, el cordero sacrificado desde la fundación del mundo, Rey de reyes y Señor de señores. Toda la escritura habla de Jesús, el Hijo de Dios, el autor y consumador de nuestra fe. Mire qué maravilloso. Las palabras, toda la escritura nos revela a Jesús. Por eso es importante que Jesús se nos sea revelado cada vez más a nuestra vida, y especialmente esta mañana que vamos a tomar su cuerpo y su sangre. Eso era un preámbulo de lo que viene siendo el día de la Biblia. La palabra del Señor tiene que revelarnos a Jesús. ¿Qué es la vida eterna? Que usted conozca a Jesús. La vida eterna no es que usted venga a una iglesia. La vida eterna no es que usted tenga años en una iglesia. No, la vida eterna es que usted conozca a Jesús. ¿Qué tanto usted conoce a Jesús? ¿Qué tanto es lo que usted le dedica tiempo a esto? Iglesia, dedíquele tiempo a la palabra del Señor. Dedíquele tiempo a la palabra del Señor. Y solo quiero tomar un tiempo para dar una reflexión súper cortita, y luego pasamos a la mesa del Señor. Génesis 1, vamos a leer 1 al 3. Génesis 1, vamos al inicio, Génesis 1, del 1 al 3. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y en tinieblas como el cuarto de algunos que están aquí presentes. Nadie dice amén. Bien, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y 3, y dijo Dios: sea la luz. Vamos a ver, yo no quiero hablar de la creación, yo quiero hablar específicamente de algo en este punto. Vamos a ver, lo que quiero resaltar y lo que quiere resaltar de estos versos de la Biblia. Dios dice que creó los cielos y la tierra, pero eso usted lo sabe, usted lo ve, usted lo puede sentir. De hecho, estamos sobre la tierra, nosotros vivimos sobre ellas. Pero lo que quiero resaltar, que dice el verso 1 y 2, es que Dios es especialista en hacer algo donde no hay nada. Yo quiero que le diga al de la par: Dios es especialista en hacer cosas donde no hay nada. Y si yo le puedo poner un tema al dar esta reflexión, que Dios es especialista en hacer cosas donde no lo hay. Yo quiero que usted pueda ver por sí mismo. Primero pueda ver el texto. Dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dice que la tierra estaba desordenada, vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Primeramente, miren, la palabra de Dios tiene que hacer algo en nuestra vida. Y yo quiero que primeramente vea, y yo no quiero que se fije en el hermano, no hable del hermano, piense en usted mismo. La palabra de Dios es para usted. La palabra de Dios es para usted. Vamos a ver, ¿hay algún vacío en mi vida? ¿Hay algún desorden en mi vida? ¿Carezco de algo en mi vida? ¿Hay tinieblas en mi vida? Una pregunta: ¿falta algo en mi vida? ¿Será que me falta algo? Pregúntese usted mismo ahí. Pregúntese en lo más profundo de su ser. Así que yo quiero que usted vea este texto por si usted tiene alguna carencia, si le hace falta algo, si hay tinieblas, si hay algo oscuro en su vida. Porque vamos a ver, Dios es alguien que no le gusta habitar en donde está creado. Dios no le gusta crear en algo que ya existe. Dios le gusta crear en aquello donde no hay nada. Le digo esto por si usted carece de algo, si usted siente un vacío de algo, si usted siente una necesidad de algo. Dios es un especialista. Dios lo puede llenar cualquier cosa que usted necesite en su vida. Dios es especialista en ordenar lo desordenado. Dios es especialista en alumbrar aquello que está en tinieblas. ¿Sabe qué? Dios es especialista en crear paz donde no hay paz. Dios es especialista en crear armonía donde no hay armonía. Dios es especialista en crear un nuevo matrimonio donde el matrimonio ya se está yendo al
al abismo. Dios es especialista, y yo creo que usted lo pueda creer conmigo, que Dios es especialista, que Dios puede darnos un nuevo país en este país que parece que ya no tiene remedio. Dios es especialista porque Él puede hacer de la nada, Dios lo puede hacer todo. Del desorden, Dios puede ordenarlo todo. Pastor, pero ¿qué se necesita? Yo quiero algo nuevo, yo quiero que Dios llene, yo quiero que Dios alumbre, yo quiero que la luz de Cristo llegue a mi vida. ¿Sabe qué necesita para que llegue? Dios cree armonía, para que Dios cree amor, para que Dios cree un nuevo matrimonio, para que Dios haga renacer un nuevo joven, un nuevo país. Se necesita una tan sola palabra de Dios. El verso 3 dice: sea la luz, y fue la luz. Iglesia, usted no necesita más dinero. Usted no necesita una operación. Usted no necesita cambiar de pareja. Hijo, usted no necesita unos nuevos padres. Ustedes necesitan tener revelación de la palabra de Dios. Necesitamos una tan sola palabra de Dios. Una tan sola palabra de Dios puede cambiar el caos en nuestra vida, puede cambiar el vacío. Una palabra de Dios puede disipar las tinieblas de nosotros. Dios dijo sea, y lo que Dios dijo sea, eso es. ¿Sabe? Cuando Dios dijo sea, Dios no le importa lo que nos haga falta. Dios no le importa si es deuda, si es enfermedad, si es crisis familiar. A Dios, cuando dice sea, todo lo que no es, Él lo va a hacer cuando Él dice sea. Cuando Él dice sea. ¿Y sabe qué? Dios quiere vertir una palabra sobre cada uno de nosotros, pero nosotros hemos descuidado esto. Hemos descuidado esto. Para Dios, nuestros problemas no son problemas para Él. La deuda que yo tengo no es problema para Dios. El dinero que yo necesito juntar al final de mes no es problema para Dios. ¿Sabe por qué? Porque Él es Dios para resolverlos. A Dios no le importa algo que no existe, porque su palabra es poderosa para crear todo lo que no existe. A Dios no le importa el desorden, porque su palabra es poderosa para ordenar todo el caos. A Dios no le importan las tinieblas, porque su palabra es poderosa para traer luz a lo que está oscuro. A Dios no le importa si usted tiene o no tiene, porque cuando Él llega, Él llena todo lo que hace falta. Usted puede creerlo. Denle un fuerte aplauso al Señor. Dios solo necesita decir algo a favor de nosotros, pero nosotros estamos buscando que Dios nos diga algo. ¿Qué tanto usted está buscando de Dios? ¿Qué tanto usted está buscando de la palabra del Señor? Nosotros solo necesitamos una palabra y creer esa palabra. Toda la tierra fue creado con la palabra sea. ¿Sabe? Pedro caminó sobre las aguas por una palabra de Jesús. Le dijo ven. ¿Sabe? El paralítico en Marcos 2 se levantó por una palabra de Jesús que le dijo levántate. Usted y yo, iglesia, solo necesitamos una palabra. Una palabra de Dios. Una palabra salida de la boca de Dios es suficiente para cambiar nuestra vida. Es suficiente para cambiar la familia. Es suficiente para cambiar la comunidad, la ciudad y para cambiar todo este país. La palabra salida de la boca de Dios es poderosa. ¿Sabe? La gente nos podrá decir mil cosas acerca de algo que yo estoy pasando. Usted podrá buscar consejo de la vecina, de la comadre, del mejor amigo, y podrán decir muchas palabras, pero solo la palabra que sale de la boca de Dios puede cambiar nuestro entorno. Lo que diga el vecino, lo que diga la comadre, lo que diga el familiar, pero lo que diga Dios, eso es poderoso. Por eso a usted no le tiene que interesar lo que digan los demás, pero sí lo que dice Dios. Una palabra salida de la boca de Dios puede cambiar el escenario de mi vida, puede cambiar el rumbo completo de mi vida. Y sabe más, a mí me gusta hablar de eso, no solo de mi vida. Yo digo, una palabra va a cambiar el rumbo de mi vida. Una palabra cambia el rumbo de mi descendencia entera. Yo le repito, yo soy cristiano de tercera generación. Mis padres conocieron a Cristo. Cosas que ellos pasaron en su matrimonio, yo no las voy a pasar jamás. Cosas que ella y yo pasamos en nuestra juventud, en nuestra niñez, nuestros hijos no las van a pasar, y nuestros nietos ni nuestros bisnietos. Una palabra de Dios puede cambiar el rumbo de muchas personas, de los suyos, de los que usted ama. Iglesia, hay que volver a la palabra de Dios. ¿Qué tanto ama usted a los suyos? Vaya a la palabra de Dios, enséñele palabra de Dios.
enséñenles palabra de Dios. ¿Sabe? Si los cielos y la tierra fueron creados y transformados con una palabra, ¿por qué nuestra vida, por qué la vida de los nuestros que está en desorden, vacío, en tinieblas, no podrán ser transformados también por una sola palabra? Si el desorden, si el vacío y las tinieblas las transformó Dios, ¿no podrá transformar nuestra ciudad y nuestro país? Quiero que vayamos a Mateo capítulo 8, versículos 5 al 13. Mateo capítulo 8. Mateo 8, versículos 5 hasta el 13. Dice la palabra de Dios: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, al otro: ven y viene, a mis siervos a esto y lo hace. Y al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Salto hasta el versículo 13 y dice: entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Iglesia, Dios es especialista en hacer cosas donde no existen cosas. A Dios le gusta llegar a un lugar donde no hay nada creada. A Dios le gusta llegar donde hay cosas que estén desechadas. Dios le gusta llegar a lugares donde las cosas están quebradas, donde las cosas están desordenadas, donde hay tinieblas, porque donde Dios llega, Él ordena, Él lo llena y lo alumbra. Esta mañana, iglesia, si hay algo en nuestra vida, mire, la palabra tiene que hacer mella primeramente en nosotros. Primeramente en nosotros. Si en su vida hay desorden, examínese usted. Si en su vida hay vacío: pastor, yo me siento solo. Pastor, yo carezco de alegría. Pastor, yo no tengo paz. Pastor, yo carezco de sueño, no puedo dormir en las noches. Pastor, hay las cosas oscuras en mi vida que todavía no he podido que la luz de Cristo alumbre. Mire, Dios es especialista en llegar a esos lugares y cambiarlos con una tan sola palabra. Jesús cambió vidas con una palabra, con su palabra. ¿Qué pasa cuando Dios dice sea? Y sea la luz, y fue la luz. Cuando Dios dice sea, es algo que ya es. Algo que iglesia, yo creo que todos nos deberíamos ver esta noche, esta mañana, a nosotros mismos. Y sabe, a Dios le gusta tomar el vacío, el desorden, las tinieblas. Pero también el apóstol Pablo nos enseña que a Dios le gusta tomar lo débil, lo vil de este mundo, lo menospreciado, lo que no es, para deshacer lo que es. Porque hay poder en cada palabra que sale en la boca de Dios. Él hace del débil, Él hace un fuerte; del vil, Él hace un poderoso; y del menospreciado, Él hace alguien valioso. Yo no sé cómo usted se sienta hoy, pero la palabra de Dios lo cambia todo en nuestra vida. Nuestro menester es de buscar a Dios en su palabra y conocer a Dios, al Dios de la palabra. Proverbios 2:4 dice: si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro. Yo le aseguro que nuestra vida sería totalmente diferente. El desorden en nuestra vida tiene que salir huyendo, las tinieblas tienen que salir huyendo, el vacío tiene que salir huyendo. Toda carencia en nuestra vida Dios quiere llenarla, pero es necesario que nosotros acudamos a la palabra de Dios, a lo que está escrito y a lo que Dios continuamente sigue hablando en nuestra vida. Yo quiero que por un momento usted pueda inclinar su rostro, puede inclinar su cabeza, cerrar sus ojos. Y yo no sé cómo
¿cómo vino usted esta mañana? Yo no sé si hay problemas en casa, hay problemas en el hogar, en el matrimonio, hay problemas con los padres, con los hijos. Tal vez vino usted con una carencia emocional. Usted siente que no es feliz, siente que nada.